Vimos cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de la religión, o por lo menos así lo denominamos, un hijo de la religión. Y una de mis conclusiones respecto a la pandemia es que desafortunadamente la iglesia de Jesucristo se ha enfriado ya lo suficiente. Y no me refiero a una iglesia en particular, sino a todos los seguidores de Jesucristo en general. Ahora, quiero aclarar algo. Ser un hijo de la religión no es tan malo. Ser un hijo de la religión no es tan malo, pero lo mejor sería es que todos evolucionáramos para ser verdaderamente hijos de Dios. Y si quieres saber un poquito más, pues escudriña la prédica de la semana pasada. Creo que entre hoy y mañana se tiene que publicar en YouTube y ahí les pasaré la liga para que la puedan ver. No se pudo grabar el audio, pero ahí les paso el link cuando ya lo tengamos arriba para que puedas entender de lo que estoy hablando. Para que puedas entender cuál es la diferencia entre un hijo de la religión y un hijo de Dios. Pero vuelvo a repetirte, aclarando que no es tan malo ser hijo de la religión. No es tan malo, porque es una persona que está buscando de Dios. A final de cuentas, es una persona que está buscando de Dios. O sea, no lo está haciendo de manera correcta, pero está buscando de Dios. Ahora, lo ideal es que pudiéramos evolucionar a comportarnos como verdaderamente hijos de Dios y hacer a un lado las diferencias y las situaciones religiosas. Hoy te voy a hablar de un tema, digamos, un tanto o cuanto parecido, porque quiero hablarte precisamente de esta evolución que hay, entre que soy un seguidor de Cristo hacia llegar a la meta de ser un servidor de Cristo, que es un tanto parecido a lo que platicamos, porque si lo comparamos, un seguidor de Cristo pues es como un hijo de la religión, y un servidor de Cristo es verdaderamente como se tiene uno que comportar, o como es el comportamiento correcto de un hijo de Dios. Entonces, por eso lo veo como un poquito parecido el tema, y bueno, pues espero que lo disfrutes bastante bien. Y quiero empezar directo en la palabra de Dios. Directo en la palabra de Dios. Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el verso 7. Y quise empezar con este versículo porque fíjate que yo encuentro una diferencia muy marcada entre los hijos de Dios, entre los discípulos y la multitud. Aquí en este versículo nos hace una gran diferencia entre dos tipos de personas, ¿sí? Un primer tipo de personas son los discípulos y otro segundo tipo de personas es la multitud. Marcos capítulo 3, verso 7. Y fíjate cómo dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Fíjate nada más lo que sucede aquí. Jesús se retira y se lleva consigo a sus discípulos. Pero hay otra gran parte de personas que lo siguen. O sea, ve la diferencia entre los discípulos y la multitud. Esto no quiere decir que los discípulos no estén siendo parte de la familia o del tipo de personas que siguen a Jesús. Definitivamente, si están con Jesús, pues eso están siguiendo a Jesús también. Pero hay una gran diferencia entre ser invitado a la fiesta y llegar a la fiesta. Pero hay una gran diferencia entre ser invitado a la fiesta y llegar a la fiesta. ¿Sí me explico? O sea, de todas maneras te digo, si no eres invitado, tú llega. Igual y te conviene, para que no lo tomes tan mal, decir, ay, es que dice el pastor que es malo ser seguidor. No es tan malo, no es tan malo, pero lo ideal es que estuvieras en esa, digamos, en esa élite a la que, en esa élite a la que pertenecían los discípulos. O sea,
que Jesús te invite directamente a ti y te diga, ven, acompáñame. ¿Sí me explico? Sería lo ideal. Pero está la otra parte, los que no son invitados y como quiera allá van. Y ahí hacemos una gran diferencia, discípulos y multitud. En este caso, yo a los discípulos les llamo servidores, porque a final de cuentas eso es lo que hace un discípulo, servir servir a la comunidad, servir a los demás, a través de las enseñanzas de su maestro, en este caso Jesucristo. Y a la multitud yo le llamo seguidores, porque eso es lo que hacen, es seguir a Jesús. Ok, entonces aquí podemos entender esto, ¿no? La diferencia entre multitud de gentes que seguían a Jesús y los servidores o discípulos. Y es que en la actualidad, a través de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, existe una infinidad de seguidores de Cristo. Insisto con esto, no es tan malo ser seguidor de Cristo, así como no es tan malo ser hijo de la religión. Ojo, no es tan malo. Sin embargo, en el reino de Dios se necesitan más servidores y menos seguidores. Se necesitan más hijos de Dios y menos hijos de la religión. Para entender a lo que me refiero como hijo de la religión, checa las prédicas pasadas para que lo puedas ver, para que lo puedas entender. Ahora, ¿cómo voy a saber, pastor, entonces, si yo soy servidor o si yo soy seguidor? Bueno, yo quiero que analicemos algunas de las características de un seguidor para que en el caso que tú te llegues a identificar con ellas, puedas aplicar los cambios necesarios en tu vida, ¿va? Entonces vamos a hablar de estas escrito en la palabra de Dios. Mateo 19, en el verso 1 y 2, dice que cuando Jesús terminó de hablar, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y entonces le siguieron grandes multitudes, y aquí viene una parte importante, y ahí Jesús los sanó. La multitud de seguidores, por lo general, son personas que necesitan ser sanados. Son personas que llegan a la iglesia afligidos, endeudados y amargados. Son personas que llegan como dirían allá en mi tierra. ¿Perdón? ¿Esos que son seguidores? Son seguidores. Son personas que llegan con necesidades. Siempre llegan con necesidades. ¿Sí? Una persona, un seguidor de Cristo, o cuando apenas empezamos a creer, muchos de nosotros empezamos a creer porque teníamos algunas necesidades. En nuestro caso fue diferente, ¿verdad? Las necesidades vinieron después. Pero realmente mucha gente viene a Cristo porque necesita ser sanado. Son personas que tienen esa necesidad de conocer a Dios de alguna u otra manera. Son personas que traen quizá cargas emocionales muy fuertes. Son personas que traen quizá situaciones muy complicadas, y entonces cuando ya buscaron la salida, cuando ya buscaron la estrategia adecuada y no la encontraron, vienen a la palabra de Dios, vienen a buscar de Dios, y lo que quieren es ser sanados. No está mal, no está mal, hasta ahí no está mal. Cualquier persona que tenga una necesidad se puede acercar a Cristo, y creemos que Cristo puede solucionar cualquier tipo de necesidad. El problema viene, cualquier persona que tenga una necesidad se puede acercar a Cristo, y creemos que Cristo puede solucionar cualquier tipo de necesidad. El problema viene cuando estas mismas personas llevan congregándose en la iglesia muchos años y siguen teniendo la misma necesidad de ser sanados. O sea, independientemente del tiempo o la antigüedad que tenga esa persona congregándose en alguna iglesia, siempre tiene una o varias necesidades. Son personas que siempre la están pasando mal y que no han visto esa transformación. Y es cuando viene un problema, que es muy parecido a lo que hablábamos la semana pasada con los hijos de la religión. Es cuando viene el problema, porque no estoy siendo transformado y sigo pidiendo oración por los mismos problemas por los que llegué al evangelio hace cuántos años. Sigo pidiendo oración
por la misma situación que llegué hace cuántos años y no he podido salir adelante de tal o cual situación. El problema de raíz, vamos a decirlo así, es que son personas que tienen su centro de atención en los problemas y en la necesidad de ser sanados. O sea, su centro de atención es ese. Su centro de atención cuando vienen a la iglesia no es Cristo. Y eso lo platicamos la semana pasada cuando hablábamos de los hijos de la religión. O sea, ya pasamos tiempo, ya no debería de ser un seguidor porque ya tengo, no sé, vamos a decir 1 año, 2 años, 3 años, no sé, ya tengo tiempo congregándome, pero sigo teniendo los mismos problemas y yo sigo enfrascado en los problemas. Entonces, en vez de estar viendo a Dios, yo estoy viendo mis problemas. En vez de darle la importancia adecuada que Dios necesita o que necesitamos nosotros darle a nuestro Dios, estamos viendo nuestros problemas, estamos enfrascados en nuestros problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que desafortunadamente las personas que duran mucho tiempo siendo seguidores sin evolucionar a ser servidores, sino que solamente estamos sentados escuchando y queriendo que Dios nos resuelva los problemas, quiere decir que buscamos a Dios por necesidad y no por deseo. O sea, venimos a buscar a Dios porque necesitamos un milagro, pero no porque realmente nosotros lo deseemos. No porque nosotros tengamos el deseo de buscar a Dios. Ahora, si tú te identificas con esto, si buscas a Dios solamente por necesidad y no por deseo, déjame decirte que estamos a tiempo de cambiar esa situación. En 2 de Corintios, y también anótalo para que tú lo busques en tu casa, 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Buscar a Dios de corazón. Yo sé que la necesidad, todos tenemos necesidad, pues, pero entrégale a Dios tus ganas y tu tiempo y verás que el milagro va a venir por añadidura, yo te lo aseguro. Dale más importancia a Dios que a tus problemas. Toma tu problema, entrégaselo a Dios y deja que Dios actúe en tu corazón, deja que Dios transforme tu corazón, deja que Dios lo haga. Confía plenamente en Dios. Que sea Él el primer lugar y no tu problema. Que sea Él tu centro de atención y no tu problema, para poder salir de esta condición de seguidor. Ahora, esta es solamente la primera característica. Esto es solamente... ¿sí? Hay personas que tienen años con problemas de algún tipo, vamos a decir, problemas familiares, problemas en la familia, y pasan años en el evangelio y siguen teniendo los mismos problemas. ¿Sí? Es porque no hemos evolucionado, no le hemos entregado a Dios nuestros problemas y no hemos permitido evolucionar y dejar de ser un simple seguidor para convertirme en un servidor de Cristo. Te hablé de las características de un hijo de la religión, ahora te estoy hablando de las características de un seguidor, porque yo quiero que tú las entiendas. Y si tú te identificas en esto, hagas los cambios necesarios para que ya dejes de hacer tal o cual situación o hagas lo que verdaderamente tienes que hacer. En Marcos 12:37, anótalo para que no te lo pierdas. Marcos 12:37 dice que la gran multitud del pueblo escuchaba a Jesús de buena gana. Es algo muy bueno. Es algo que hay que halagarle también eso. Hay que reconocer que es muy bueno, que la multitud siempre está dispuesta a escuchar. Siempre está dispuesta a escuchar. Son personas que escuchan la palabra de Dios, que permiten que se les predique, que abren las puertas de su casa para que vayan y les prediquen, que si los invitas a un evento cristiano van a estar ahí siempre. Son personas que están ahí, que no fallan, pero el problema está cuando se les invita a evolucionar, vamos a decirlo así, de ser un seguidor a ser un servidor, que implica un compromiso formal. Son personas que definitivamente nunca lo van a
aceptar. Te lo explico de otra manera. Son personas que están dispuestas a escuchar el Evangelio. Son personas que siempre están donde les invitan a escuchar de la palabra de Dios. Que si les invitas a una célula, que si les invitas a un concierto, que si les invitas a escuchar la prédica, que si los invitan a una iglesia el domingo, esas personas siempre van a decir que sí, porque son personas que de muy buena gana escuchan la palabra de Dios. Pero cuando les hablas de un compromiso formal, cuando les dices, oye, pues te invito para que ya te congregues formalmente en tu iglesia, salen huyendo. Cuando ya les hablas de un compromiso formal, quizá para pertenecer a un grupo de servicio en la iglesia, para hacer una campaña de evangelismo, para organizar algún evento, cuando ya les empiezas a hablar de un verdadero crecimiento espiritual, cuando ya les empiezas a hablar de un compromiso, salen huyendo. Porque oyen de buena gana, siempre y cuando no represente un compromiso formal. Y esto es verdaderamente grave. Y esto es muchísimo más común de lo que te puedes imaginar. No te imaginas cuántas personas llegan a la iglesia y dicen, pastor, ya vengo, me voy a congregar contigo, etcétera, etcétera. Pero cuando les hablas de un compromiso formal, cuando les dices, oye, ¿qué te parece si me ayudas con la alabanza? ¿Qué te parece si a partir de hoy te encargas de esto, del otro? Salen huyendo. Salen huyendo. Porque esa es una seña de que son personas que todavía pertenecen a la multitud de seguidores. Son personas que no quieren el compromiso, no les gusta el compromiso. En Mateo 7, 24 al 27, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí voy a hacer un paréntesis. Lo que dice Jesús es que oye las palabras, pero hace conforme a las palabras. El problema que hay con la multitud de seguidores es que solamente oyen, pero no hacen conforme a las palabras, porque no quieren compromiso. ¿Sí me explico? Al no querer compromiso, mejor no hacen conforme a la palabra de Dios. Nada más escuchan y punto. Pero dice, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí es donde unimos este punto con el punto anterior. Aquí es donde podemos unir este punto con el punto anterior. ¿Sí? Así vengan las necesidades, así venga una tempestad, así venga lo que venga, si la casa está fundada sobre la roca, es decir, si oyes estas palabras y haces conforme a estas palabras, entonces tu casa va a estar fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hacen, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los vientos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, las personas que todavía se identifican como seguidores de Cristo y no como servidores de Cristo, o como multitud y no como discípulos, o como hijos de la religión y no como hijos de Dios, son personas que siempre van a tener necesidad porque va a venir cualquier tempestad y los va a arrollar. ¿Y todo por qué? Porque hay una falta de compromiso. Ok, entonces, en esta segunda característica dijimos que son personas que escuchan de buena gana, pero no hacen conforme a la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte algo y quiero ser muy enfático en esto. No estoy diciendo que sea malo ser seguidor, pero la intención de esta palabra es que podamos evolucionar y ser verdaderamente servidores. Es decir, deshacernos de esta característica, en este caso, que dijimos que escuchan de buena gana, pero no lo hacen, para verdaderamente seguir escuchando de buena gana y ahora hacer conforme a la palabra de Dios. Con la tercera característica, y esta la vamos a encontrar en Lucas capítulo 12, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 1. Y dice que juntándose por millares
la multitud, o sea, había mucha gente, o sea, millares, imagínate, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó Jesús a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No te voy a hablar de la hipocresía, lo que quiero que pongamos atención es cómo la multitud se atropellan los unos a otros. Lucas capítulo 12, verso 1. Y ahí dice que la multitud se atropellaban los unos a los otros. Y es que la multitud de seguidores, los que todavía se pueden identificar como seguidores, son personas que quieren ocupar el primer lugar en todo, ¿sí? Que el pastor me atienda primero a mí porque mi caso es más grave. Que el pastor me atienda primero a mí o que ore por mí primero porque mi situación es más difícil. Que me tomen en cuenta primero para cualquier cosa antes que a los demás. O sea, se atropellan los unos a los otros por tal de ser atendidos en primer lugar. Y esa es una característica muy marcada de la multitud. Es una característica muy marcada de la multitud. Son personas que luego se sienten porque el pastor no les hizo caso. Que lo hemos vivido una o dos o 1000 veces, pero por ahí lo hemos vivido, ¿verdad? Son personas que se enojan porque el pastor no les pudo hacer caso. O sea, el pastor estaba atendiendo un caso que el pastor consideró que era más grave, o una persona que tenía menos tiempo en la iglesia, o un recién llegado, una persona que llegó hoy precisamente a la iglesia, y entonces el pastor está ocupado atendiendo a esa persona, y la otra persona que tiene años congregándose y que pertenece a ese grupo de personas que yo les llamo seguidores o multitud. Entonces, esta persona se enoja y dice, no, es que el pastor nunca me hace caso. Yo por más que le hablo, no me hace caso. Porque es una persona que está, como lo he dicho en otras ocasiones, está ensimismada. Está pensando solamente en sí mismo. Está pensando solamente en sus problemas. Está pensando solamente en que le atiendan. Y son personas que están esperando que el pastor les resuelva su situación. ¿Qué hago, pastor? Pues no sé, ese es tu problema. O sea, no es el mío. Entonces, ¿tú para qué estás? Bueno, yo voy a orar por ti y yo te voy a apoyar en la decisión que tú tomes. ¿Te equivocaste? No te preocupes, yo te voy a apoyar. Por lo menos moralmente, por lo menos en oración, yo te voy a apoyar. Porque esa es mi función. Pero tomar una decisión por ti, pues no lo voy a hacer. Pero estas personas regularmente quieren ser los primeros en todo y quieren que el pastor les resuelva. ¿Sí? Quieren ser el primer lugar, siempre quieren que el pastor les resuelva. Pero en el reino de Dios, la paciencia es la mejor virtud. En Mateo 19, 28 en delante, Jesús dice, de cierto les digo, que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y escucha esto, pero muchos primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros. Si tú te identificas con esto, con esta parte, y tú eres de las personas que quieres que tu pastor te atienda primero que a nadie más, que quieres que Dios te haga el milagro a ti primero y después a los demás, déjame decirte que la Biblia es muy clara. Dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Es momento de empezar a cambiar esa mentalidad y poder decir, vamos a darle oportunidad a otras personas que pueden tener más necesidades que yo o que pueden tener menos tiempo en el evangelio y a lo mejor no saben cómo, pero si yo tengo más tiempo en el evangelio, vamos a darle oportunidad. Esto no quiere decir, y esto no quiere decir que no le vayas esto no quiere decir que no vas a pedir que oren por tus problemas. Claro que no, o sea, claro que sí lo vas a hacer, pero
deja que pasen otras personas también, deja que otras personas sean atendidas también, deja que las personas que tienen menos tiempo en el Evangelio, aquellas personas que apenas van llegando, deja que sean atendidas primero esas personas, porque al final de cuentas los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros en el reino de Dios. Entonces, si te identificas con esto, si quieres ocupar primer lugar en todo, si quieres que el pastor te atienda primero, es momento de hacer un cambio en tu forma de pensar. Marcos 5:24 dice que a Jesús lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Fíjate, lo seguía una gran multitud y lo apretaba. La multitud de seguidores llegan a apretar tanto al cuerpo de Cristo, o dicho de otra manera, llegan a apretar tanto a la iglesia que no permiten que se refleje el avance, no permiten que se vea el avance espiritual, no permiten que se vea el avance numérico. Entonces, son personas que aprietan tanto que hacen que no se note el avance espiritual de quienes han dejado de ser seguidores para convertirse en servidores. Es decir, estas personas aprietan tanto al cuerpo de Cristo que no permiten que el avance se vea. No estoy diciendo que no avance, no estoy diciendo que no haya un avance, simplemente no permiten que se vea. O sea, pareciera que estamos en un proceso de estancamiento, ¿sí? Probablemente sí, los que son seguidores, los que son servidores, perdón, o ya forman parte de esa élite de la que yo hablaba al principio, ya son parte de los discípulos de Cristo. Probablemente esas personas sí están avanzando, pero no se nota. ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos jugando el juego de la cuerda, ¿no? O sea, el discípulo quiere avanzar, pero el seguidor lo está así, echando para atrás. Es como que hace que no se note el avance espiritual. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Evolucionar y dejar de ser seguidor, dejar de ser un simple seguidor y empezar a convertirme en un servidor de Cristo. Fíjate, en Lucas 8:45 estamos hablando de la mujer con flujo de sangre y hablando un poquito de esto de que aprietan a Jesús o aprietan el cuerpo de Cristo. Jesús pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Y le dijeron, no, pues, ¿cómo vamos a saber? Le dijeron los discípulos, ¿cómo vamos a saber si la multitud te está apretando y te está oprimiendo? Y tú todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? Pues sí te han tocado muchas personas. Bueno, imagínate, la multitud de seguidores pueden desviar la atención de quienes son verdaderamente discípulos de Cristo. Y entonces ya no se sabe con exactitud quién verdaderamente tocó el corazón de Jesús en la adoración. O sea, ya no se nota, ya no se sabe quién fue verdaderamente el que ha sido tocado por el Espíritu Santo, por cómo te aprieta, la multitud. Ojo con eso. No estamos hablando de una multitud de muchas personas, sino de las características de nuestra persona en lo individual. Entonces, cuando somos verdaderamente seguidores, podemos hacer que la atención se desvíe tanto que de plano ya no sabemos quién verdaderamente es seguidor y quién es servidor. Ya todos se ven iguales. Y a lo mejor no son todos, a lo mejor hay una parte de la iglesia que sí son servidores, que sí son discípulos, verdaderamente su corazón sí está siendo discipulado, pero ya no se nota, ya no nos damos cuenta, ya no lo sabemos con exactitud. Entonces, pues es por eso que tenemos que cambiar la mentalidad. En otra ocasión, bueno, en dos ocasiones en la Biblia, podemos darnos cuenta que la multitud de seguidores pueden llegar a ser hasta un verdadero obstáculo para aquellas personas que quieren y necesitan llegar a la presencia de Dios. Fíjate, en Lucas 8:19 dice que su madre y sus hermanos, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, María y los hermanos de Jesús, los hermanos de sangre, hijos de José y María,
Dice que vinieron a Jesús, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Fíjate lo grave que es eso. Digo, María era la mamá, debió haber tenido un lugar preferencial para llegar a Jesús. Debería. Digo, si yo fuera Jesús y mi mamá fuera María, yo le daría un lugar preferencial. Pero ni siquiera María podía llegar a donde estaba Jesús, porque adivina quién estaba estorbando. No lo tomen a mal. Yo no estoy diciendo que la multitud sea un estorbo. No estoy diciendo que ser seguidor sea un sinónimo de ser estorbo. Lo que quiero es que si tú te identificas con esto, puedas evolucionar y puedas abrir camino para que digas, órale, que pasen más. Que más personas toquen a Jesús, que más personas sean sanadas por Jesús. Esa es nuestra función como servidores. Y al mismo tiempo tú vas a ser sanado. En otra ocasión, Lucas 5:19, ahí podemos ver cómo tuvieron que subir a un paralítico al techo de la casa y bajarlo por en medio de donde estaba Jesús. Porque no había otra manera para llegar a donde estaba Jesús. La multitud estaba obstaculizando el poder sanador de Cristo para esa persona que era paralítico. Entonces, el ser seguidor, como vuelvo a repetirte, no es tan malo porque sé que estás buscando a Dios. Tampoco me voy a poner en un plan religioso de decir, no, si eres un seguidor, no vengas a la iglesia. No, está bien porque estás buscando a Dios. Pero sí te pido que empieces a analizarlo y cambies tu actitud si tú te identificas como seguidor. Porque muchas veces si nos comportamos como seguidores, podemos estar obstaculizando el poder de Dios para sanar a aquellas personas que, así como yo, así como tú, también necesitan llegar a la presencia de Dios. Perdón. Aquí en Lucas capítulo 14, verso 26 y 27, vamos a darnos cuenta, primero, yo diría lo primero que tenemos que hacer para dejar de ser la multitud de seguidores o parte de esa multitud de seguidores y empezarnos a convertirnos en un servidor de Cristo. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración, porque tampoco quiero que tomes la palabra aborrecer como de manera muy literal. No quiero que tomes la palabra aborrecer de una manera muy literal. Lo que está diciendo Jesús, y si nos vamos al griego donde fue escrito y que desafortunadamente se traduce como aborrecer, pero realmente el significado es todo lo contrario. Lo que Jesús está diciendo que necesitamos amar más a Jesús que a nuestro Padre terrenal. Que necesitamos amar más a Dios que a nuestra madre, que necesitamos amar más a Dios que a nuestras esposas o esposos, que necesitamos amar más a Dios que a nuestros hijos, que necesitamos amar más a Dios que a nuestros hermanos y hermanas, que necesitamos amar más a Dios que incluso que a nuestra propia vida. Y entonces vamos a poder ser su discípulo. No es que los tenga yo que odiar. ¿Sí me explico? No es que yo tenga que aborrecerlos así que no te puedo ver. No. Pero tengo que estar consciente de que tengo que amar más a Dios que a cualquier otra cosa, que a cualquier otra persona. Por eso la Biblia lo explica de esa manera. Dice que el que no aborrece a su padre, el que no aborrece a su madre. Pero realmente lo que Jesús está diciendo, y lo puedes buscar en diferentes traducciones, dice que el que no ama más a Jesús que a su padre, el que no ama más a Jesús que a su madre. Y de eso se trata, de poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas, incluso por sobre de nuestra propia vida. Y entonces vamos a dejar de ser de esa parte de la multitud. Vamos a dejar de querer ser el primero por el cual el pastor ore. Sino al contrario, vamos a decirle, pastor, te traje 5 personas para que ores por ellas. Y al último, oras por mí, por favor.
¿Sí me explico? Porque no estoy diciendo que sea malo que pidas oración. Lo que pasa es que necesitamos verdaderamente comportarnos como hijos de Dios. Necesitamos comportarnos como verdaderos discípulos. Y lo que tenemos que hacer es darle el primer lugar a Dios. Verso 27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros es para que tú y yo dejemos de ser de esa multitud de seguidores y nos podamos convertir en esa élite de servidores de la que te hablaba al principio. Esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Y para eso necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Necesitamos amar primero a Dios antes que a nosotros mismos, antes que nuestra situación, antes que nuestros problemas. Dios tiene que estar en ese primer lugar, que, por cierto, se merece ese primer lugar, y que nosotros somos los que necesitamos, no Él. Dios no necesita que tú le des el primer lugar. Nosotros necesitamos darle el primer lugar a Él, pero Él se merece ese primer lugar. Dios se merece ese primer lugar. Es por donde tenemos que empezar para poder vivir este proceso de transformación. Porque tenemos que empezar por esas dos cosas. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, que sea Él nuestro primer lugar, antes que mi propia vida incluso. Y lo segundo es, digamos, el segundo paso para dejar de ser un seguidor y convertirme en un verdadero servidor de Cristo, es este que vamos a analizar, Mateo 20, verso 25 en delante. Dice, Mateo capítulo 20, verso 25. Dice que entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. Mas entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser servidor de los demás. El que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el siervo de los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tenemos que entender esto. Si quieres verdaderamente tener un lugar en el reino de los cielos, si quieres tener un lugar grande en el reino de los cielos, tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que dejar de ser seguidores, de solamente estar oyendo la palabra, a ser servidores, a decir: ¿en qué puedo servirte? Yo no estoy diciendo que no pidas oración. Claro que sí, todos necesitamos oración. De hecho, por eso considero muy importante el congregarse, porque por lo menos sabes y estás consciente y seguro que hay una persona que está orando por ti, que es el pastor. En este caso, lo dije la semana pasada, por lo menos sabes que hay dos personas que están orando por ti, que es el pastor y la pastora. Por eso los dos somos pastores, porque tienes la ventaja de que hay dos personas que están orando por ti. Y entonces por eso es muy importante congregarse. Entonces yo no te digo que no pidas oración, claro que sí, pero vamos a enfocarnos más en servir, porque Cristo vino a servir, Cristo vino a enseñarnos a servir. Jesús nos llama a servir, Jesús nos enseña a servir. Jesús mismo se puso como ejemplo de servicio, no como un ejemplo de autoridad, sino como un ejemplo de servicio. No como un ejemplo de autoridad, sino como un ejemplo de servicio. Como un ejemplo de humildad. De hecho, no por nada Jesús sigue siendo el líder más grande de todos los tiempos, el líder más grande de toda la historia. Pero ese liderazgo no fue un liderazgo de autoridad, sino fue un liderazgo de servicio. Y esa es la clave, ese es el secreto. No soy el primer lugar dando órdenes, pero sí quiero ser el primer lugar en servir a Dios. No puedo pedir que otros levanten, no puedo permitir que otros levanten su mano primero para servir a Dios.
Yo soy el primero que tiene que levantar su mano para servir a Dios. Y eso fue lo que nos enseñó Cristo. Y eso es lo que nos ha enseñado hasta el día de hoy. Ya para terminar, y este versículo te lo voy a dejar a manera de reflexión. Te lo voy a leer y te lo voy a dejar aquí para que tú lo reflexiones en tu casa o tú lo reflexiones de manera individual. Juan 12:26, Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26, dice que si alguno me sirve, donde quiera que yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esas son palabras de Jesús. 12:26, Juan 12:26. Y son palabras de Jesús. Y es Jesús el que nos está alentando o animando a servirle. Jesús nos está animando a servirle. Y yo creo que podemos realmente cambiar nuestra actitud y dejar de ser esos seguidores que nada más escuchan para ser esos servidores que están siempre al pendiente de lo que se necesita. Pero si verdaderamente conociéramos a Dios, seríamos servidores desde el primer día que llegamos a la iglesia. Pudiéramos tener la capacidad de evolucionar inmediatamente. Pero muchas veces damos prioridad a otras situaciones. Le damos más prioridad que a conocer de Cristo. Pero cuando tú haces que el Señor sea el primer lugar en tu vida, es cuando tu corazón verdaderamente es transformado. El Señor dice: yo estoy a la puerta y te estoy llamando a la puerta. Y tú lo único que tienes que hacer es abrir la puerta y yo cenaré contigo, dice el Señor. Es triste ver cómo la iglesia, cómo en la iglesia, y no digo solo en Adulam Casa de Oración, sino en la iglesia de Jesucristo en general, independientemente de la denominación. ¿Cómo puede haber personas todavía viviendo en depresión? ¿Cómo pueden haber personas viviendo en dependencia social o dependencia moral? ¿Cómo puede haber personas que pueden seguir viviendo con amargura en su corazón, con ira acumulada? Ataques de ansiedad e incluso mendigando las migajas de amor, de un amor enfermizo que solamente el diablo puede dar. Y tal vez no estoy criticando a las personas que la estén pasando así. Simplemente digo, no debería de pasar. No debería de ser así. Porque tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que nos ama. Un hijo de Dios no tendría por qué mendigar amor. Un hijo de Dios no tendría por qué mendigar paz. Porque tenemos un Dios de amor y un Dios de paz.
tenemos que hacer es guardar silencio y escuchar su voz. Lo único que tenemos que hacer es sumergirnos en adoración. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces no tendrás problemas por escuchar su voz. Y es que en verdad debemos de dejar que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Y en vez de estar luchando, estar poniendo nuestra mirada en ese milagro que no ha llegado o en aquel milagro que ya llegó en el pasado, poner nuestra expectativa verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces conocerle verdaderamente y preguntarle: Señor, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿Qué es lo que esperas de mí? En vez de estar diciendo: Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor. Señor, ¿qué quieres que aprenda a través de esta situación, Señor? ¿Y cuántos más podrán ser rescatados a través de esta experiencia, Señor? Si en lugar de que nos enfrasquemos en decir: Señor, resuelve mi problema, en lugar de que nos enfrasquemos diciendo: pastor, ¿qué hago? Si en lugar de hacer eso nos pusiéramos a indagar en nuestras vidas, en nuestro corazón, para descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. La solución a tu problema vendrá por añadidura. Tú enfócate en encontrar el propósito de Dios. Y como te dije en un principio, no es malo. Ser un hijo de la religión no es malo. No es tan malo. Ser parte de la multitud o de los seguidores no es tan malo. Porque quiere decir que de alguna manera estás buscando a Cristo. De alguna manera estás buscando a Dios. Sin embargo, es importante evolucionar. Entregarle a Dios todas tus aflicciones. Y así verdaderamente comportarte como un hijo de Dios. Evolucionar de multitud a discípulo, de seguidor a servidor, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.